buenos días, bienvenidos. Nuevo episodio de No Estoy Solo. Mi nombre es Dante Palma. Han pasado unos minutitos de las 10. Vamos a estar juntos hasta las 11. Juanjo Agüero me acompaña en la producción. Juana Silva está operando. La RZ es la radio. También ustedes nos escuchan a través de mi canal personal en YouTube, que es Palmadante, youtube.com/Palmadante, para decirlo correctamente. Se comunican gracias a las redes sociales de este programa. Facebook No Estoy Solo, Twitter No_Estoy_Solo, en Instagram, que es No Estoy Solo Radio. Bueno, hoy tenemos un programa con la estructura de siempre. Vamos a tener un editorial. En la segunda parte les voy a hablar de un libro que estuve leyendo. Creo que algo les había comentado las semanas pasadas, pero bueno, ahora me escribí ahí una especie de reseña para hacerlo un poquito más serio y más específico. Y bueno, y como ustedes saben, algo de agenda cultural, alguna cosita que estuve leyendo y esta introducción a la cual en la cual siempre en función del editorial tratamos de ir modificando, de lo coyuntural a aspectos más quizás más generales. Sinceramente, estoy grabando esto el jueves. Siempre lo aclaro, porque para que no quede, para que los sucesos que ocurran entre este caso este jueves y viernes y estén ausentes no resulten sorpresivos para ustedes, porque muchas cosas pueden pasar. Máxime ahora ya a nivel general estamos hablando de la guerra. El momento que estoy grabando esto, supuestamente la guerra terminó y duró 12 días entre Irán e Israel. Bueno, ojalá sea así y que no se reanude nunca más. Pero bueno, habrá que ver cómo se van desarrollando las cosas en los próximos días y semanas. De modo tal que me pareció que el editorial tenía que ir por ese lado. Y no tanto, no tanto para ostentar posicionamiento acerca de Israel, Irán, no sé, eso ya hay bastante, sino para ver si podemos pensar en términos más generales de qué es lo que está pasando en el mundo. Y esto me remite a lo que ocurrió posguerra fría y un montón de sucesos. Es muy difícil salirse y tomar distancia, y uno siempre también tiene la tendencia a suponer que está viviendo algo que es único, y probablemente no lo sea, o muy pocas veces sucede eso. Quizás con la pandemia pasó algo relativamente único, por lo menos en cuanto a que sea una pandemia cuyo consecuencias fueron a nivel planetario. Bueno, pero pocas veces suceden cosas así. Lo que sí es cierto es que estamos viendo, por lo menos como procesos acelerados de conflictos, a su vez entre potencias que son potencias nucleares. No me quiero ir muy lejos. Vamos hasta Rusia y Ucrania, en este caso no Ucrania, pero sí, digamos, la posibilidad de una escalada entre Rusia y la OTAN. Bueno, no fueron pocos los que incluso hasta el día de hoy siguen diciendo, mira, ahí está el germen de la Tercera Guerra Mundial. Después sabemos poco de eso, sabemos menos, pero hasta hace algunas semanas los muchachos de la India y de Pakistán, todos con bombas atómicas, se estaban peleando. Y bueno, y ahora la situación de Irán e Israel, donde bueno, nos queda claro entonces justamente el asunto de la posibilidad del enriquecimiento de uranio para una eventual bomba, es lo que está ahí en juego, lo que está en discusión. Irán dice que no, los otros dicen que sí, los otros dicen que se aceleraron, otros dicen que no, bueno, no importa, pero volvemos a una especie de era de los botones rojos. Ustedes recordarán eso que ocurría durante la Guerra Fría, esta idea de, vean, el mundo está dividido en dos, cada una de las partes en juego tiene un botón rojo que destruiría a la otra y al mundo entero. Bueno, eso que además tuvo muy presente siempre también en la literatura, bueno, y en casi cualquier análisis. Este terror a la escalada nuclear después de las bombas de las bombas sobre Hiroshima. Bueno, en fin, no sé si ser tan taxativo como para decir estamos igual que como
como se estaba en aquella época, pero bueno, a ustedes mismos les habrá ocurrido en algún momento decir, che, y si alguno de estos, y si mañana me levanto y me entero que uno de estos muchachos apretó el botón rojo. Bueno, así que de eso va la editorial. Pero bueno, entonces no me voy a extender. Les quiero contar, algunas de las cosas que sucedieron especialmente en Argentina esta semana, y lo voy a hacer después de que escuchemos juntos el audio del municipio de Merlo. La Secretaría de Cultura, Educación, Deportes y Recreación de Merlo te invita a las escuelas deportivas. Ajedrez, atletismo, básquet, boxeo, hockey, pádel, patín, skate, taekwondo, tenis, vóley. Dirigidas a niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años. Más info e inscripción en la Subsecretaría de Deportes, Avenida Constitución 92, o en las redes de la Subsecretaría de Deportes. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Me parece que lo más relevante fueron los números de la economía. Y números que, bueno, por supuesto siempre son controvertidos o que tienen su dark side, pero que en general han sido buenos, vamos a decirlo. Insisto, después, bueno, en el desagregado, en todo caso, uno encuentra síntomas de problemas o síntomas de problemas actuales o de problemas que van a venir, ¿no? Justo antes de grabar leía también eso que no salió, digamos, o se demoró un poquito más, que es el desbalance en la balanza comercial, especialmente por lo que tiene que ver con el turismo. Digamos, un dato que confirma lo que es evidente, es decir, que hay un retraso cambiario. El gobierno dirá que no, pero si cuando vos ya tenés, cuando las importaciones ya superan tan ampliamente y cuando se ven los viajes al exterior, no importa que sea de un sector concentrado, pequeño de la población, pero bueno, ese es un indicador. O sea, cuando ya hay mucha gente que dice, che, me conviene ir a Europa antes que irme a Santa Teresita, o la diferencia ya no es tan grande, entonces quizás junto unos mangos más y me puedo ir, o me puedo ir a Brasil, o me puedo ir a Chile. Bueno, ahí hay un dato. Pero lo cierto es que el gobierno puede salir a mostrar, decir, che, la economía creció 5,8. Del otro lado dirán, sí, está bien, flaco, pero desde la ultratumba que habías generado vos mismo, sí, es verdad, sí, pero creció. Bueno, antes no venía creciendo, antes también venía de la ultratumba y venía mal o le estaba costando. Después, insisto, en el desagregado, ahí lo que más creció es me sale intervención financiera, ¿no? Pero el intercambio financiero, no es la palabra adecuada. La intermediación financiera, ahí está. Que en general se toma equivocadamente como timba, como no sé, como si hubiera crecido nada más que las comisiones que se llevan los tipos que te sugieren comprar un bono o una obligación negociable, y no es así. No es así, es más complejo. De hecho está muy vinculado también al aumento de los créditos, así que eso no es solamente 10 tipos jugando a las criptomonedas, no. Eso es una reducción medio sonzona. Después, bueno, eso, hubo distintos aspectos que subieron, otros no tanto. Hay algunas áreas, la mayoría de las áreas subieron, no todas. La construcción subió otra vez, eso sería un buen indicador, pero por otra parte, claro, sube porque esta vez viene del desastre total. Otros hicieron hincapié, bueno, pero yo veía que el consumo en los supermercados bajó, sí, pero el consumo en los supermercados leía por ahí, creo que era el 5% del consumo privado, y a su vez lo que pasó también es que ese consumo se trasladó a otros ámbitos, otras formas de compra. Bueno, así que no es que la gente dejó de comer, en fin, creo que el gobierno tiene acá elementos para mostrar. Subió el desempleo. Bueno, la explicación que hacen todos los gobiernos es la clásica, por la forma de la medición. Cuando sube el desempleo te dicen, no, lo que pasa no es que subió, es que hay más gente con incentivos para ir a buscar empleo, ¿eh? Y cuando baja el desempleo, en realidad después la oposición te dice que es al revés. Es que la gente ya no sale a buscar empleo. Váyanse a la mierda todos. Pero bueno, está claro, me parece que una de las consecuencias seguramente de este tipo de políticas es probablemente la suba del desempleo.
no subió mucho, pero bueno, pero la tendencia va a ser a eso, me parece. Ya hemos estado ahí, ¿no? Bueno, pero a lo que iba, en todo caso, si quieren sí retomo lo que había comentado en el editorial de la semana pasada respecto de hecho, fíjense cómo bajó la espuma Cristina Presa 17 de octubre, bajó rapidito, bajó bastante rápido. Eso no quiere decir, después veremos cómo se arregla el tema de las internas. Ahí escuché que Cristina ahora quiere hacer un programa, la van a cargar, pobre Cristina, van a decir que finalmente tiene su aló presidenta. Bueno, porque quiere hacer un programa por streaming. Me reservo los comentarios para a ver, cuando eso en todo caso se confirme, ¿no? Pero yo le decía la semana pasada, che, si todo el argumento, si toda la propuesta del kirchnerismo de acá 2027 es Cristina libre, indulten a Cristina, la primera medida del próximo gobierno tiene que ser liberar a Cristina, eso a mí me parece que va para mal. Va para mal especialmente, digamos, si el gobierno no choca la economía. Si la choca, ahí puede pasar cualquier cosa, pero mientras no estalle, yo creo que eso no va a alcanzar. Y con estos números lo veo difícil. El microclima, las pequeñas sectas, si quieren, pueden encontrar ahí cierto fervor en algunas manifestaciones. Ahora, pero digo, si la economía crece a 5,8, por más que después sí, pero es la intermediación financiera, sí, pero acá, de hecho, miren, me lo guardé porque salió un comentario de Daniel Steingart. Lo hemos mencionado acá algunas veces incluso para criticarlo, pero es un tipo formado, digamos, con el cual en tu caso uno puede no acordar, pero que es formado en el tema de estadística, que lo es, y que además es un tipo que claramente que es crítico de Milei, pero él hablaba incluso de este lugar común de decir, bueno, pero sí, creció el consumo, pero claro, porque crece la desigualdad, y él mismo daba argumentos que son controvertidos, digamos, ¿no? Pero él daba argumentos para decir, mira, la verdad que no, incluso con índice de Gini y todo, no creció la desigualdad, porque también a su vez como volvió el impuesto a las ganancias, eso afectó a los sectores más pudientes. Entonces, si bien puede ser verdad que en todo caso los activos financieros de los más ricos se pueden haber reevaluado, o pueden haber crecido, y ahí va, está bien, por eso, a ver, lo podemos discutir un rato largo. Pero contra ese argumento que es más o menos natural, en este caso de la oposición, ante el crecimiento de la economía de Milei, lo que aquí salía a decir es que va a crecer el desempleo y que va a crecer la desigualdad, y eso, bueno, eso por lo pronto hasta ahora no estaría sucediendo de la manera en que se esperaba que sucediese. Quizás suceda en el futuro, pero bueno, digo, en ese escenario a mí me parece que por lo menos en estas elecciones al gobierno le va a ir en general más o menos bien, y que para el 2027 falta mucho, pero con una economía creciendo así, aún despareja, aún a 2 velocidades, lo cual es cierto, ahí va a tener una fuerza que va a haber que enfrentar con mejores argumentos que Cristina libre. Es lo que a mí me parece a mí. El tiempo verá si me estoy equivocando. Le decía a su vez que tenemos dos, ustedes lo saben, ustedes siguen este programa hace 9 años. En la segunda parte del programa, por cierto, les quiero leer, hice una especie de reseña sobre Revolución y Dictadura, un libro de Levitsky y Guay. Son 2 politólogos, es un libro académico, pero que a su vez se puede leer, lo puede leer el gran público, y que es interesante porque, de hecho lo menciono en el editorial, así que lo van a escuchar en el editorial y después lo van a escuchar más desarrollado, porque tiene ahí una hipótesis que es muy, iba a decir polémica. Ellos tienen buenos datos, así que no sé si se puede polemizar sobre ese dato, pero sí que es perturbadora, porque ellos muestran que en realidad las revoluciones sociales violentas han perdurado mucho más que las revoluciones sociales, si quieren, pacíficas o las que buscan consensos.
de lo cual se seguiría, no es que lo dicen ellos, pero claro que hay incentivos para hacer revoluciones sociales violentas. Y cuando hablo de ello, hablo de eliminación de los adversarios políticos, ¿sí? Eliminación de las cúpulas militares para generar fuerzas militares afines. Bueno, así que me interesó el libro y me gustaría que lo lean. Además que toma los casos de tipo de revoluciones violentas desde el año 1900 hasta la actualidad. Me gustó leerlo y me gustó, hacen análisis comparativos, ¿no? Salen un poco de esas... de esos libros de ciencias sociales que son bastante más especulativos. No, ellos van al dato duro. Así que bueno, vamos a leer esto. Levitsky y Why, Revolución y Dictadura. No me voy a extender porque si no me voy a quedar sin tiempo para el final. Recuerden, insisto, que pueden escuchar el programa entero y las distintas secciones en mi canal de YouTube, youtube.com/palmadante. Ahí siempre los invito a que se suscriban gratis. Ya hay más de 1.600 suscriptores, hay más de 200 videos, son todos gratis, pueden acceder a ello. Hay un montón de contenido que no entra en el programa, así que es original del canal. La suscripción, insisto, es gratis, toca la campanita, todo eso es gratis, les avisan cuando hay videos. Y lo que no es gratis son los cursos, hay 3 cursos vigentes, si les interesa información sobre alguno, está todo en la página, y si no me escriben a danteblog@gmail.com. El precio es el precio de menos de una grande de mozzarella, mucho menos, la mitad de media docena de empanadas o 4 o 5 empanadas de Darín. Y también hay la posibilidad de colaborar con suscripciones mensuales o con aportes únicos. Todo eso lo van a encontrar debajo de cada uno de los videos. Si lo pueden hacer, siempre les digo, me viene bien y permite que esto siga al frente. Si no, se complica porque no nos bancan las embajadas de Norteamérica, no nos invitan a sus cócteles. La USAID no nos pone dinero en el programa, no sabemos por qué. Así que bueno, dependemos de ustedes. Ahora sí, vamos a escuchar el audio del municipio de José Cepaz y luego nos metemos de lleno ya en esta era de los múltiples botones rojos. Estamos en la recta final de la obra. Muy pronto, José Cepaz tendrá Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica, Ingeniería e Inteligencia Artificial para que puedas estudiar gratis y cerca. Construimos futuro. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 27 de junio. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 13 de junio. Segundo vencimiento 27 de junio. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. Irán e Israel. La era de los múltiples botones rojos. En el tiempo en que estuve escribiendo estas líneas, porque todo hay que decirlo así en provisorio, digamos, ¿no? Bueno, finalmente se ha anunciado el fin de lo que habría sido la guerra de los 12 días entre Israel e Irán. Un conflicto que para muchos podría haber desatado la Tercera Guerra Mundial y o desastre nuclear de proporciones. Lamentablemente, claro, tal peligro no es novedoso, ya que hace apenas algunas semanas, ustedes recordarán, se enfrentaron potencias nucleares como India versus Pakistán, y porque a su vez desde el conflicto entre Rusia y Ucrania, la posibilidad de una escalada de las agresiones está siempre ahí latente, ¿no? Tras la caída del muro, entonces, esto ya por supuesto es recontratrillado, pero digo, no estamos teniendo el fin de la historia, pero ni siquiera estamos teniendo un alineamiento natural, si quieren, entre comillas, que produjera un choque de civilizaciones a los Huntington. Ustedes recuerdan esta idea que, bueno, no vamos a un mundo, no vamos a un mundo unipolar, sino que vamos a 6, 7, 8 civilizaciones que se van más o menos a agrupar y que van a tener disputa. Bueno, no, eso tampoco está pasando de manera tan clara, por lo menos para mí. Entiendo que es controvertido, pero así lo creo yo. Y lo que estamos viendo entonces es una inestabilidad y una fragmentación de actores
en lo que varios manuales de ciencia política hacen agua, ¿no? Entonces hoy parecen jugar en el mismo lodo autocracias con apariencias democráticas, dictaduras, repúblicas, grupos étnicos y células fundamentalistas, y todo eso en enfrentamientos directos a veces, ¿sí? Claramente, o a través de terceros, como en el caso de lo que ocurrió en Siria, donde uno tenía Irán, Israel, Estados Unidos, Turquía, Rusia, los kurdos, o otras minorías étnicas, y a su vez decenas de grupos fundamentalistas ahí desperdigados, disputando a través de la figura de Bashar al-Assad. El escenario, a su vez, es todavía más preocupante cuando notamos que, a diferencia de lo que una parte de la biblioteca indicaba, el capitalismo no es incompatible con regímenes antidemocráticos, pero al mismo tiempo, y esta es como la curiosidad, en Occidente las críticas al capitalismo devienen críticas a las democracias liberales, como si fuera lo mismo. Y esto, por supuesto, en los distintos formatos que tienen las democracias liberales, estoy hablando en general, ¿no? En lo que llamamos mundo libre, si quieren. Entonces, lejos de pretender exportar la democracia, póngale comillas a eso, por supuesto, pero lejos de esa pretensión que Occidente la hacía a través del poder fuerte o a través del poder suave, como quieran, en realidad entonces lo que está ocurriendo hoy es que Occidente experimenta la crisis de la democracia mientras avanza a pasos acelerados hacia una suerte de suicidio civilizacional que está siendo aprovechado por otras culturas para las cuales los valores occidentales, esos valores occidentales que les permiten, por ejemplo, habitar, expresar su religión y sus opiniones en los países a los que critican, esos valores son los objetivos a destruir en nombre de un dios, en nombre del colonialismo, en nombre del racismo, etc. Eso sí, la oikofobia occidental de cierto pensamiento progresista de izquierda, y cuando hablo de oikofobia me refiero a la aversión a la propia cultura, a la propia sociedad, esta oikofobia occidental en nombre de un relativismo que, otra vez podríamos decir, paradójicamente, no es aceptado por las culturas a las que ese relativismo protege, entra en contradicciones cuando algún dictador suelo, con un botón rojo a mano, nos hace preguntar si mañana seguirá existiendo el mundo, ¿no? Ahí sí, ahí empiezan las contradicciones, ahí empiezan, bueno, este es malo, si no, viva el relativismo. Y le sucede, fíjense, le sucede a muchos grupos, pero estaba pensando especialmente en cierto sector del feminismo progresista, que no es todo el feminismo, por cierto, pero estoy pensando, en ese feminismo progresista que es feminista en sociedades donde el patriarcado está en retirada, para poder ser relativista frente a sociedades donde el patriarcado no le dejaría ser feminista. Asimismo, como se sigue de algunos de los libros de Steven Levitsky, primero junto a Daniel Ziblatt y luego junto a Lu Kang-wai, me estoy refiriendo a Cómo mueren las democracias, es uno de los libros, y el otro que acaba de salir, que se llama Revolución y Dictadura. Estamos ante un deterioro de la calidad democrática, ¿sí? Estoy hablando, por supuesto, de Occidente, a lo cual se debería agregar la evidencia de un caldo de cultivo y de grandes incentivos para impulsar revoluciones sociales violentas. De hecho, en el primer libro, en Cómo mueren las democracias, los autores muestran que las democracias no mueren necesariamente a través de golpes militares, es decir, no caen de manera abrupta, sino que pueden hacerlo como una pérdida de legitimidad de ejercicio, ¿no? De manera lenta, gracias al debilitamiento de las instituciones democráticas. Estoy pensando en los poderes republicanos de contrapeso, o la persecución política a disidentes, o la censura a la libertad de expresión, ¿sí? Distintas formas de
de eso, de debilitar las instituciones democráticas. En el segundo libro, En Revolución y Dictadura, los autores hacen un análisis comparativo para exponer que desde el año 1900 hasta la fecha, hasta el año 2025, ¿no?, los regímenes autoritarios nacidos de revoluciones violentas han resistido, o sea, han perdurado en el tiempo una media de casi 3 veces más que sus homólogos no revolucionarios con tendencias a favorecer consensos. Se los digo de otra manera. A ver, habría una correlación entre origen violento y una perdurabilidad en el tiempo, basada a su vez en 3 pilares. Porque ¿qué es lo que hacen estas revoluciones sociales violentas? Logran una élite cohesionada, logran un aparato coercitivo desarrollado y fiel al régimen, y también alcanzan la destrucción, digamos, de los adversarios políticos y de los espacios de poder alternativos de la sociedad civil. Por otra parte, el debate público, otra vez, de este lado del mundo, si quieren, refleja otro signo de los tiempos. En el caso específico de la disputa entre Israel e Irán / grupos terroristas, en este caso es lo mismo, a los fines de lo que les estoy contando, las principales y en muchos casos más caras universidades del mundo se transformaron en el epicentro de una resistencia social contra la respuesta israelí, al tiempo que las principales capitales del mundo han sido testigos de dislates tales como unificar la causa palestina con las manifestaciones LGBT, las cuales, por cierto, habría que decir, no gozarían del beneplácito de la mayor parte de Oriente Medio, o por lo menos del Oriente Medio que no comulga con Israel, para decirlo de manera elegante, ¿no? Unas cosas más curiosas que he visto en los últimos tiempos. Y por otra parte, y del otro lado está la extorsión de siempre. Esta ya la conocemos, ¿sí? O sea, si es un judío el que critica la política militar de Israel, es un traidor. Es un traidor. Y si no es un judío el que critica, entonces es un antisemita. En el medio, a ver, el clivaje derecha-izquierda jugando para indicarnos quiénes son los buenos y quiénes son los malos, lo cual hace siempre mucho más fácil la estructuración del debate, ¿no? O sea, de un lado está la derecha pro-Israel y del otro lado está la izquierda pro-Palestina. Listo. No hay nada en el medio, nunca un matiz, nunca un pero, nunca una duda o una crítica que no sea sospechosa. Está todo claro. ¿Quieren más? Bueno, agreguemos el tema de la desinformación. Saber qué sucede en los países no occidentales es prácticamente imposible. Pero, también esto hay que decirlo, salvo honrosas excepciones, y las hay, pero no son tantas, la cobertura de los medios occidentales es brutalmente sesgada, a lo que a su vez habría que agregar la cantidad de información falsa que circula en las redes, lo cual genera, no sé, imaginen lo que les pasa a ustedes, o incredulidad generalizada, o sea, yo ya no creo en nada, no leo, no me interesa más nada, o la instalación de mentiras y posverdades si uno tiene la predisposición a creer. La desconfianza es tal que estamos a un paso de que una bomba nos haga estallar por el aire y le preguntemos a Grok, o sea, la inteligencia artificial de Twitter, si es verdad que ya estamos muertos. Vuelvo a Oriente Medio. Mejor vuelvo. Sí. A ver, lo que ocurrirá allí dependerá de muchos factores, pero como suele pasar, el rol de Estados Unidos es la clave. Contra los halcones republicanos, si quieren, que vienen de la época de Bush y más atrás también, claro. Y esto a su vez se ha visto, quizás vieron algunos pedacitos por lo menos, algunos recortes en redes, en las intervenciones de Steve Bannon, digamos, un referente del movimiento MAGA, y en Tucker Carlson, digamos, digamos, quizás el periodista que está más embanderado con la línea Trump. Ustedes los habrán visto, ellos denunciando el modo en que el lobby israelí, dicen ellos, estaría empujando al gobierno de Trump a una guerra. Frente a un Trump que ha enarbolado un discurso de paz basado
en los antecedentes de su primer gobierno, más allá de lo que dice la oposición, y en la evidencia empírica de que los demócratas, digo, más allá de su retórica, por cierto, no han demostrado haber alentado demasiado el pacifismo en sus gobiernos, ¿no? Sin embargo, claro está, a ver, la intervención directa de Trump sobre Irán, una suerte de intento de ser juez y parte, claro, a ver, bueno, habrá un interrogante, pues si venías alentando la paz y de repente intervenís. Pero a ver, ese interrogante será más grande en la medida en que la promesa de alto el fuego no sea respetada. En el momento que yo le estoy grabando esto, sí, comenzó a ser respetada. Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días o meses. Hasta ahora, claro, parece ser una típica estrategia de Trump, tal como se vio con los aranceles. Es decir, primero ataco y luego negocio. Entonces, las bombas contra Irán pueden interpretarse como una forma de obligar a los iraníes a sentarse a negociar en posición de debilidad. Asimismo, y hablando de debilidad, digamos, en esa debilidad de sus adversarios, cabría decir, Netanyahu ve una oportunidad que solo la presión internacional y un frente interno podría frenar. Y por presión internacional, a su vez estoy pensando claramente en Estados Unidos. Hasta ahora no ha sido suficiente, pero la resistencia que ha cosechado en el mundo occidental la respuesta de Israel a la masacre del 7 de octubre de 2023 ha sido inédita. Con todo, digo, lo más relevante es que este conflicto, aun con toda la importancia que supone en sí mismo, se enmarca en este contexto mundial que es altamente problemático. Se trata de tendencias a largo plazo, por supuesto, pero digamos, el escenario actual de multilateralismo con múltiples botones rojos, francamente está lejos de ser auspicioso. Asimismo, digamos, aun si fuese verdad que esto de que las democracias no hacen guerras entre sí, o casi nunca hacen guerras entre sí, lo que estamos viendo es que las propias democracias están en crisis. Máxime cuando es la propia civilización que las cobijó la que ha ingresado en una espiral de autocrítica destructiva, y cuando por otra parte sobra evidencia, como le decía algunas líneas atrás, de que el capitalismo no necesita del mundo libre para desarrollarse. Me parece que esto es evidente. Para cerrar, y a propósito de botones y particularidades de estos tiempos, de botones rojos digo, en las últimas horas el vicepresidente estadounidense J.D. Vance contó públicamente una broma que le hizo Trump mientras negociaba con los iraníes por teléfono. Quizás lo vieron. Al no hallar un acuerdo, esto en el medio de la conversación, el presidente le dijo a Vance que las cosas iban mal, textual, ¿sí? Y automáticamente apretó un botón rojo que tenía ahí enfrente, ¿no? Entonces Vance se sorprende y le consulta por qué había apretado ese botón. Y Trump le responde nuclear. Así lo dice el propio Vance. Nuclear, ¿no? Como dando a entender que había arrojado una bomba. 2 minutos más tarde entraba en la oficina un señor con una Coca-Cola. El botón rojo era para llamar al mozo de la Casa Blanca. El municipio de Ensenada, junto al gobierno de la provincia de Buenos Aires, refuerzan la inversión en educación. Estamos haciendo los nuevos edificios de la escuela primaria número 7, la secundaria número 8 y la ampliación de los talleres de la técnica 1. El Estado presente, reforzando la infraestructura escolar para que docentes y estudiantes tengan las mejores condiciones. Municipalidad de Ensenada, gestión Mario Seco. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Granja, las delicias de Marta. Pollos, patos, conejos, pavitas, pollos grandes criados a maíz, todos realmente de granja.
Encontranos en Rivadavia 8351, puesto 85, Mercado Vélez Arfiel. Pedidos al 4671-7079. Ahora también aceptamos tarjetas de crédito. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. En Berazategui viví el deporte y la recreación durante todo el año, con propuestas deportivas municipales para toda la familia. Conoce más en berazategui.gov.ar/deportes y recreación. Berazategui, corazón de zona sur. Berazategui Municipalidad. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Dante Palma se despertó convertido en un monstruoso insecto. No estoy solo. 9ª temporada. Detrás de un libro hay un autor, una idea y una historia. En No estoy solo, comentamos las novedades editoriales. ¿Cómo y por qué sobreviven las dictaduras? En tiempos donde las democracias liberales son puestas en cuestión y aparecen modelos alternativos autoritarios, el nuevo libro de los reconocidos politólogos Steven Levitsky y Lucan Way, libro que se llama Revolución y Dictadura, los orígenes violentos del autoritarismo, es un libro que publicó Editorial Ariel, ofrece una serie de hipótesis reveladoras tanto para el gran público como para la discusión al interior de la ciencia política, digamos, como para la discusión más académica. Finalmente es un texto académico. La pregunta inicial que da lugar al texto es por qué las autocracias revolucionarias son capaces de perdurar en el tiempo. ¿Por qué duran tanto tiempo? ¿Por qué duran mucho tiempo? Ahora vamos a explicar esto. La verdad que el interrogante es más que atendible si se toma en cuenta el análisis comparativo que los autores realizan y que muestra que desde el 1900 hasta la fecha, hasta la actualidad, los regímenes autoritarios nacidos de revoluciones violentas han resistido una media de casi 3 veces más tiempo que sus homólogos no revolucionarios, no violentos. En otras palabras, aunque resulte incómodo, habría una correlación entre origen violento y perdurabilidad. La hipótesis es perturbadora y desafía a su vez buena parte de la literatura académica, además de cierto sentido común que reproduce la fantasía del el dictador sostenido por la riqueza del país, ya que muestra que finalmente el nivel de desarrollo económico, el aumento del PBI, la abundancia de recursos naturales y el tipo de régimen autoritario no resultan variables determinantes para predecir la longevidad del régimen. ¿Sí? Así que lo digo de otra manera. Cuando uno revisa la literatura, uno encuentra distintas argumentaciones para explicar por qué este tipo de regímenes se sostienen. Entonces, bonanza económica, recursos naturales, o crecimiento sostenido del país por lo que fuera, el tipo de régimen. Ellos dicen, no, anda al origen, fíjate en el origen. Así que esa es una novedad, esa es la hipótesis. Vamos a poner algunos ejemplos. Y en este sentido pensemos, si no, en 74 años de comunismo soviético, 85 del PRI en México y los más de 6 décadas que llevan los regímenes de Cuba y Vietnam, por no mencionar el caso del Partido Comunista Chino y el régimen iraní. A ver, que a su vez, si uno los observa de cerca, están lejos de haber tenido siempre, por ejemplo, tiempos de bonanza. No. De hecho, son todos, todos ellos han atravesado procesos de circunstancias sociales enormemente críticas, trágicas por momentos.
Así que estoy hablando de crisis económica, guerra, hostilidad exterior, por ejemplo, la que enfrentó la Unión Soviética, el bloqueo y la crisis por la caída de la Unión Soviética que padeció Cuba, o sea, el desastre ocasionado por el gran salto adelante de China, ustedes saben lo que fue eso, los 30 años de guerra permanente en Vietnam, las 4 décadas de hostilidad internacional que sobrellevó Irán. Bueno, fíjense lo que está pasando ahora. Estoy grabando esto ya en la última parte de junio de 2025. Y a su vez, incluyamos ahí dentro los 8 años de guerra entre Irán e Irak. Y sin embargo, uno podría decir, a pesar de todo eso, estas experiencias perduraron en el tiempo. Así que de ahí se toma Levitsky y su compañero y White para sostener que tenemos que prestar atención en otros aspectos. Si tenemos que dar una definición más técnica, correspondería indicar que, según los autores, las revoluciones sociales violentas desencadenan lo que ellos llaman una secuencia de reacción. Una secuencia de reacción que moldea la trayectoria del propio régimen a largo plazo. O sea, en el origen, la forma del origen de la revolución genera una serie de reacciones que terminan generando un molde o creando un molde que es determinante a largo plazo. Les leo un pedacito de cómo lo escriben ellos. O sea, a pesar de la debilidad inicial de muchos gobiernos revolucionarios, unas élites revolucionarias en un principio movidas por la ideología, fomentan iniciativas radicales que ponen en jaque los intereses internacionales y domésticos, con el resultado de la guerra civil, Angola, México, Mozambique, Nicaragua o Rusia, una guerra externa, Afganistán, Camboya, China, Eritrea, Irán o Vietnam, o amenazas militares a su propia existencia, Albania o Cuba. Dicho conflicto a veces resulta en un colapso prematuro del régimen, por supuesto, esto es verdad. Sin embargo, cuando sobreviven los regímenes, el conflicto contrarrevolucionario lleva al desarrollo de una élite cohesionada, un ejército fuerte y leal y la destrucción de centros de poder alternativo. Debido a que los cismas entre las élites, los golpes y las protestas de masas son 3 de las principales causas del colapso autoritario, la revolución y sus secuelas vacunan con efectividad a los regímenes contra estas causas de muerte. Entonces, a ver, una élite cohesionada y con incentivos, un aparato coercitivo desarrollado y fiel al régimen, sumado a la destrucción de los adversarios políticos y de los espacios de poder alternativos propios de la sociedad civil, serían así entonces los 3 pilares sobre los cuales se edificaría la perdurabilidad de estas revoluciones sociales violentas. Esta perspectiva, a su vez, se distancia de los distintos tipos de explicaciones que la ciencia política ha intentado en las últimas décadas. Esto es, la de las condiciones precedentes a la revolución como factor determinante, las tesis institucionalistas que, por ejemplo, indicaban que en las características de instituciones como las creadas en los regímenes comunistas habría una clave, o aquellas que los autores llaman sociocéntricas, que afirman que estos modelos perduran porque son efectivos en lo que hoy llamaríamos la batalla cultural y porque una porción importante de la población se beneficia de ellos. Es decir, en el sentido de que, bueno, logran convencer a la gente, instalan un sentido común de manera hegemónica. Era una explicación sociocéntrica. Pero, a ver, hay otro aspecto que para los autores es digno de tomar en cuenta y que surge ante una pregunta más que interesante. O sea, ¿existe, digamos, algún elemento capaz de explicar por qué algunas revoluciones sociales se moderan y otras se radicalizan? Esa es otra pregunta también, más allá de los orígenes. ¿Por qué algunas van para un lado y otras van para el otro? La pregunta es central, además porque cuando se toma el poder, en general, la situación es de debilidad total. O sea, sin Estado, sin partido y sin ejército propio. Esa es la situación. Y sin embargo, en esas circunstancias,
algunos deciden generar amplios consensos a través de la moderación y otros van por la vía contraria, la cual a su vez, bueno, visto la perspectiva histórica, ha demostrado ser la más efectiva para sostenerse en el poder. O sea, van por la vía violenta. Entonces, allí los autores mencionan a la ideología como factor clave, incluso por encima del eventual apoyo extranjero, que puede ser relevante, claro, o sea, pensemos en el apoyo de la Unión Soviética a Cuba, o determinados contextos históricos como el de la Guerra Fría. Pero cuando Levitsky y White hablan de ideología, no se refieren a una en particular, como podría ser la comunista, dado que la mayoría de los casos estudiados desde 1900 hasta acá han sido revoluciones de ese color, sino en realidad simplemente al hecho de compartir, digamos, un conjunto robusto de ideas capaz de cohesionar y ayudar a la toma de decisiones en los momentos críticos. Una definición básica de ideología, no ninguna en particular. Pasando en limpio. Los autores consideran que el libro hace aportes conceptuales en varios sentidos. Por un lado, el énfasis en el rol de la ideología como factor determinante al origen de la acción revolucionaria barre con aquellas teorías que presentan a los autócratas como meros agentes racionales que solo buscan la maximización del poder. Hay mucha literatura sobre eso también. Por otro lado, contra los institucionalistas, Levitsky y White creen que la cohesión de las élites para el sostenimiento de los regímenes se apoya más en amenazas existenciales que en su participación directa en las instituciones. Asimismo, el énfasis que los autores ponen en la importancia de las relaciones cívico-militares es central porque, partiendo del hecho de que prácticamente, digamos, no ha habido levantamientos militares contra estos procesos sociales originalmente violentos, se sigue que la decisión de reemplazo de las Fuerzas Armadas y represivas del antiguo régimen por hombres y mujeres leales al gobierno revolucionario es una de las columnas vertebrales que explican la perdurabilidad. Eso es clave. Se ha demostrado, por ejemplo, o por lo menos digo, los estudios comparativos. Cuando barrieron con todas las fuerzas represivas que había, crearon entonces fuerzas leales al gobierno que lo sostuvieron en momentos críticos. Por último, el llamado que Levitsky y White hacen a focalizar en el modelo de Estado es otro elemento a tener en cuenta en la medida en que la mayoría de los partidos autoritarios resistentes del mundo están imbricados en estados fuertes. Dicho esto, perdón, y tomando en cuenta el fin de la Guerra Fría, alguien podría suponer que, aunque no desaparezcan totalmente, las posibilidades de este tipo de revoluciones sociales violentas estarán muy limitadas. Sin embargo, los autores no son tan optimistas, puesto que mientras sigan existiendo ideologías radicales y estados frágiles, la revolución social estará siempre allí latente. De hecho, auguran que en el siglo XXI será testigo de nuevas revoluciones de este tipo. El único interrogante, en todo caso, es si éstas serán capaces de perdurar en el tiempo como lo hicieron aquellas producidas a lo largo del siglo XX. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Toma yerba mate Titraijú, la yerba generosa, elaborada en barbacoa, 100% natural, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. Además, tomando yerba mate Titraijú, ayudas a las familias yerbateras de Oberá, aportando al logro de la soberanía alimentaria. Hace tu pedido a los teléfonos 15 64 51 68 69 y 011 2007 86 88. Estamos en la recta final de la obra. Muy pronto, José Cepaz tendrá Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica, Ingeniería e Inteligencia Artificial para que puedas estudiar gratis y cerca. Construimos futuro.
Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 27 de junio. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 13 de junio. Segundo vencimiento 27 de junio. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José C. Paz. Intendencia Mario Ishii. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo. Una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo. Desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. No estoy solo. Con Dante Palma, especialista en hacer programas de radio con y sin dinero. Muy poquito tiempo, pero suficiente para comentarles algunas cosas. Un libro que estuve leyendo. No tenemos invitaciones al teatro esta vez. No tenemos. Así que vaya a donde ustedes quieran, ¿eh? Esta vez no los obligo a ir a ningún lado. No, hoy tenemos libros nada más. Estuve leyendo un libro, del cual les voy a comentar algo, pero para que no lo lean, no, porque no me gustó. Pero bueno, antes, escuchemos juntos el audio del municipio de Morón. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Estuve leyendo de Jean-François Marmion, es un psicólogo francés que se hizo mundialmente conocido como divulgador y que metió unos bestsellers. La psicología de la estupidez, explicadas por las mentes más brillantes del mundo. Bueno, esto último lo podríamos poner en tela de juicio, pero bueno, fuera de broma, sí, psicólogos, filósofos, sociólogos, escritores reflexionan sobre la cuestión de la estupidez. Y hizo con un formato como muy, no académico, muy de divulgación, con colores, con resaltados, casi por momentos parece como una revista. Son un montón de artículos, no me acuerdo, tendría que haberlos contado, pero casi como dijera 20 textos entre artículos y entrevistas que hace Marmion también a diferentes figuras, algunas muy importantes, vamos a decirlo en serio, especialmente del ámbito de la psicología cognitiva. Bueno, eso, y reflexionan sobre la estupidez. Algunos tienen como tonos muy humorísticos, otros son más académicos, entonces son como registros distintos. Además de eso, algunos son artículos, otras son entrevistas. Entonces es muy difícil seguir y hay mucha disparidad. Algunas son buenos y otros son, francamente, malos. Pero bueno, a ver, no sé, hay un artículo que confunde. Ustedes saben, yo escribí un libro sobre el gobierno de los idiotas, sobre el concepto de idiota, que tiene que ver más con esta idea de la individualidad, de no poder salir de uno mismo, que a su vez está relacionado con la raíz de la palabra idiota. Más allá de que después con el tiempo hoy consideramos que el idiota es como un sinónimo del estúpido. Y bueno, uno encuentra ahí artículos donde confunden el estúpido con el idiota. Entonces dicen, los estúpidos, Estados Unidos está lleno de estúpidos porque son todos egoístas y Trump es un estúpido. Bueno, cosas verdaderamente estúpidas, ¿no? Después otros lo confunden la estupidez con la irracionalidad. Pero bueno, hay otros que tratan de trazar como una cierta taxonomía de la estupidez. Y ahí se pone algo más interesante, porque entonces a veces algunos dicen estupidez no necesariamente va a contramano de la inteligencia, se puede ser un inteligente estúpido o un estúpido inteligente, porque eso está a veces vinculado también a la afectividad o a cómo nos relacionamos con el mundo. ¿Sí? No sé, vos podés ser muy bueno en matemática, por decirlo de alguna manera, pero podés ser un verdadero pelotudo en otros aspectos, y conocemos muchos de esos casos, ¿no? Después hay una parte interesante que son por ejemplo, los trabajos de Kahneman. Pero insisto, ahí se mezclan todo el tiempo registros, se mezclan temas, pero hay una discusión que es esta de clásica, ya tiene un tiempo, pero es esta de, sí, a ver, buena parte de la ciencia política, de la economía, siempre pensó en términos de agentes racionales, ¿no? Entonces,
bueno, los agentes racionales toman decisiones racionales. Y de golpe se empezó a ver que esto no era así. Bueno, ¿por qué? Lo digo en los términos en los que vengo charlando. Los agentes racionales, ¿por qué a veces cometemos estupideces? Bueno, Kahneman, que eso le valió un premio Nobel, encuentra ahí que lo que hay son sesgos. También se llama reglas, heurísticas, bueno, pero para que lo entiendan bien, a veces nosotros funcionamos, y esto es casi una cuestión además biológica, que nos permite además interactuar con el ambiente, hay como respuestas que son mucho más rápidas y otras que son respuestas como más lentas y más reflexivas, pero todo el tiempo están operando una serie de sesgos. Yo les menciono uno para no ser tan abstracto, que hemos charlado muchas veces acá y que es muy común ahora en la era de las redes sociales, que es el sesgo de la confirmación. Esta idea de que tenemos una tendencia a buscar la información que confirma nuestros prejuicios y a rechazar aquella otra que justamente va en contra de ellos, ¿no? Entonces eso explicaría también por qué a veces cometemos errores o hacemos razonamientos que podríamos llamar eso, estúpidos o equivocados. Bueno, en fin, da para largo. Si me preguntan a mí, yo no invertiría dinero en este libro. Si de golpe se lo topan, alguien se los regala, alguna cosita ahí pueden encontrar. Busquen bien y quizás les puede disparar para ir a buscar a estos autores en sus propios textos, ¿no? Pero entonces, no, yo les diría no. Jean-François Marmion, La psicología de la estupidez, no es un libro que yo les recomendaría comprar. Escuchemos juntos el audio del municipio de Berazategui. No estoy solo. 9ª temporada. Ampliación del campo de batalla. En Berazategui viví el deporte y la recreación durante todo el año, con propuestas deportivas municipales para toda la familia. Conoce más en berazategui.gov.ar/deportes y recreación. Berazategui, corazón de zona sur. Berazategui Municipalidad. No me queda tiempo, los invito, repito, pasen por el canal de YouTube, youtube.com/palmadante, ahí está todo el material, está el programa entero si lo quieren escuchar, están las distintas secciones separadas, ahí con imagen, no en el formato de este podcast, sino también en iVox.com, pueden escuchar solamente el podcast, pero si les resulta lo mismo, pasen por el canal, suscríbanse que es gratis, si no ya saben, además bueno, hay cursos y todo eso me pueden escribir si les interesa, sin compromiso, claro. Estuvo el señor Juanjo Agüero en la producción, Juana Silva en la operación. Mi nombre es Dante Palma, no estoy solo. Hasta el próximo sábado. Libérate, solo por hoy, que sé dónde